Siguiente. 7 de 7. La perspectiva antropológica de la salesiana es de 18. Azar y la materia, o azul, el propósito y sentido de la vida. Muy bonito, ¿no? Muchas gracias. Bien, hermano. Excelente. Miren los puntajes, por favor. Vamos saliendo con el mobiliario y el cuadrito. ¿Aún quieres el cuadrito o te parece que...? No, el cuadrito está bien. Sí, va. No, como ahí va, se va a tapar de gana. Sí. Más bien, si es que es posible, en crucifijo, ponemos aquí alguna cosita. Digo, pero mantenemos que acabo de tener esa hoja, no tapar en la imagen y acabar la biblioteca. Sí. O si no, le ponemos ahí y un poquito las sillas más acá. Ok, también. Sí queda. Pero para que no te corte la... Quedó perfecto. Muchas gracias. Ok, gentil. Gracias. Bien, ¿quién es mi asistente aquí, por favor? ¿Quién es mi asistente? Dígame, profe. Julito, muy bien. Tome en cuenta estos 3 nombres, por favor, para poner... Ya lo tomé, pero ¿qué? ¿Le paso al interno o qué? No, los tienes tú. Cuando ya no te Ya. dan las notas, yo ahí te digo, a ver, Julito, ¿dónde está mi asistente? Y me vas poniendo, ¿no? Veamos qué dicen en el WhatsApp. Profe, los 5, dice. Hay que esforzarse un poquito más. Profesor, no se le escucha. A ver, ahí, sí, hay que esforzarse un poquito más. ¿Se me escucha bajito, profe? Feedback, Giovanna. No fue Giovanna. ¿Quién fue quien me habló? Que se le escucha bajito, profe. Muy bajito. A ver, hola. ¿Ahí mejoró o no? ¿Está mejor? Sí. Sí, ya. Severísimo. Oigan, les felicito, Buen trabajo. Quiero ver los puntajes. Veamos si me salen todos los puntajes. 78% correcto. Eso significa que sí pasaríamos el nivel, tal como vamos ahora. Muy bien. Realmente les felicito. Hemos hecho varias cosas. Miren, qué bonito este día. Hemos visto el video, deja bien claro algunas ideas que hemos estudiado en la unidad 1. Hemos hecho un ejercicio de cómo hacer el foro, ¿sí? Está listo el foro para que ustedes ya puedan comenzar a realizarlo. Y hemos hecho el juego que da una retroalimentación o un feedback acerca de sus conocimientos. La semana anterior comenzamos la unidad 2 y comencé explicándoles los griegos, ¿no es cierto? ¿Qué piensa Sócrates? ¿Qué piensa Platón? ¿Qué piensa Aristóteles? ¿Sí o no, mis queridos amigos? Si habrá un juego después de la unidad 2, va a haber otro juego, mi querido Michael. Sí hay otro juego. Y entonces permítanme hacer ya la clase, un poco contarles lo que viene después en la línea del tiempo. Voy a preguntar una cosa que creo que debe ser importantísima. Usted activa el micrófono y me dice, ¿de acuerdo? Si sí o no y por qué. ¿Los griegos están antes o después de Cristo? Antes. Yo creo que antes. Antes. Muy bien. Bueno, bien. Y la otra pregunta que tengo, otra pregunta. ¿Los griegos eran cristianos o no? No eran cristianos. No. No lo eran. No eran cristianos. No eran. Adoraban a dioses. Muy bien, interesante. Bien, ok. Eso es importante tener en cuenta porque a veces pueden confundirse y pensar que Sócrates, por ejemplo, era cristiano. Ahora,
Estamos hablando de que los griegos tenían unos dioses, ¿verdad? Tenían unos dioses. A esos dioses se les encontraba en el Olimpo. A ver, díganme 3 dioses que se les viene a la cabeza de los griegos. Zeus, Ares, Hades. Afrodita. Ya, muy bien. Afrodita también por aquí. Atena. Ujú. Y había unos que eran semidioses, hijos de los dioses, ¿no es cierto? A ver, 2 nombres de esos hijos de los dioses. Hércules. Ya, Teseo. muy bien. Ajá, bien. Excelente. Estos libros que hablaban de la mitología griega fueron escritos ¿por quién? Por Homero. Muy bien. No el papá de Bart, ¿no es cierto? Sino un escritor que hacía odas hace mucho tiempo. Este libro de las mitologías griegas, ¿de qué siglo datan antes de Cristo? ¿Serán unos 10 siglos antes de Cristo? En el siglo 9 antes de Cristo. Muy bien, imagínense. En el siglo 9 antes de Cristo. Pues tuvieron que pasar como 3 siglos, o sea, 300 años, hasta que por ahí algunos comiencen a pensar de manera distinta, ¿no es cierto? Y digan, discúlpenme, pero los dioses no son los que han hecho posible esta vida. Y algunos griegos comienzan a preguntarse. Estos se llaman los presocráticos. Nómbrenme 3 presocráticos, o sea, antes de Sócrates. 3 presocráticos. Pueden usar el chat también. Tales de Mileto. Muy bien, Tales. Muy bien, Tales. ¿Quién más? ¿Otro? Anaximandro. Muy bien, Anaximandro. Platón no. Y uno Heráclito. más. Heráclito. Muy bien, muy bien. Y aunque Heráclito no estaba cerca de Mileto, pero Heráclito habla de una cosa fantástica. ¿Quién me dice de qué hablaba Heráclito? Para Heráclito, ¿cuál era el principio de todo? Erika, te escucho. Hasta que ustedes piensen, voy Decía a... que el mundo forma una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a las leyes. Qué bestialidad, ¿no? Increíble. Entonces, aquí ya comienza a aparecer una división entre lo mitológico, seres interestelares, seres que están fuera del poder humano, a materiales, a que tal vez pensar que la materia mismo se hizo a ella misma. Qué bestial. ¿En qué tiempo aparece Demócrito? A ver, ¿en qué tiempo aparece Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes? ¿En qué tiempo? Ya encontraron. Voy a prender el aire acondicionado. ¿Alguien? ¿Encontró a alguien? Estamos trabajando ahí con el buscador, ¿no? Dice que él fue entre 624 antes de Cristo y 546 antes de Cristo. Muy bien. O sea que ni siquiera fueron 3 siglos, como dice el profesor. Fueron desde el 9 hacia el 5. Fueron 400 años que la gente pensaba en Grecia que las cosas se dieron por fruto de que un Dios benevolente los creó a los seres humanos. Pero hubo gente que comenzó a pensar de manera distinta, ¿no? De manera diferente. Y estos se llaman los presocráticos,
o sea, antes de Sócrates. Y hay varios, ¿no? Hay varios, ya ustedes los están nombrando allí, me parece súper chévere. Ahí está Leucipo. Después de Sócrates viene Platón, Aristóteles. Y también aparece entre estos Epicuro, pero Epicuro lanzará una perspectiva más bien ética y no tanto el pensamiento sobre qué es o cómo empezó la materia. Hay otra cosa importante, La primera parte del pensamiento griego es el mito, desde estos siglos, desde el 10º hasta el siglo VI. Pero después ellos comienzan a pensar sobre la fisis. La fisis. Muchas gracias, Dalton. Muy bien, la fisis. ¿Qué es la fisis? A ver, ¿quién me dice qué significa este término griego? ¿Qué significa la fisis? Paula Antonio. Es un cartílago, el cartílago del crecimiento. La fisis. Pero en griego. Término griego que significa naturaleza. Muy bien. De ahí viene la física, la palabra física, que significa natural, que significa materia, que significará realidad. Ahí les estoy poniendo para que ustedes vayan poniendo su cuaderno, ¿no? ¿Ok? Algunas cositas les faltará después en el resumen. Entonces, ya no se preocupan del mito, sino que se preocupan de la fisis, ¿no? De la realidad. ¿Cómo aparece esto? ¿Cómo es visible esto aquí en el mundo, ¿no? ¿Cómo se presenta? Y luego de esto, de pensar, es como bloques. El mito, la fisis, y ellos dicen, no. Hay que preguntarse también acerca del onto. ¿Qué significa onto? A ver, en griego. ¿Qué significa onto? Pablo Eduardo, tú que eres bien pilas, no me has dicho nada hoy día. Onto significa el ser. Muy bien, excelente, chicas. Entonces, miren, ya no es solamente el pensar la realidad, sino ahora vamos a pensar el onto, el ser. Y cuando se piensa sobre el ser, también se piensa sobre el ente. ¿Qué significa el ente? Ente, ahí en el chat. Ente. ¿Qué significa ente? A ver. Entidad. Entonces, el onto y el ente. Y entidad, ¿sí? Está ligado a la esencia. Podríamos incluso pensar como la palabra alma, ¿no es cierto? Entonces, este ser no es solamente un ser natural, dicen ellos, no es solamente una realidad material, es también una realidad con un ente, con un alma, con algo espiritual. Ellos lo conocían al ente como la emoción, la pasión, lo que hoy conocemos como lo espiritual. ¿De acuerdo? Y el alma está ligada más bien a una palabra como conciencia, ¿sí? Como identidad, como ser uno mismo. Si notan, ¿no? Es interesante esta perspectiva de cómo van manejando los conceptos los griegos. Y después de que ya descubren todas estas cosas, el tercer paso es el ethos. ¿Qué significa ethos en griego? A ver. Forma común de vida o de comportamiento que adapta a un grupo de individuos. Muy bien, entonces el ethos tiene que ver con el comportamiento, con la acción,
¿no es cierto? Es decir, la ética que nosotros conocemos. Ajá. Sí están tomando apuntes, ¿no? Si notan, entonces era diferente la manera de comprender la realidad y por eso estudiar a los griegos es un bloque inmenso dentro de la filosofía. Es un bloque muy pesado también. Y hay que entender, por ejemplo, a Sócrates, que él no va a hablar de cómo funciona el mundo o acerca de la realidad. No, él va a hablar del hondo, del ser. Y Platón va a hablar del ser. Y Aristóteles va a hablar del hondo y del ente, ¿no? Y de repente Epicuro va a hablar del etos, la acción para ser feliz. Y una de las cosas que ellos decían, los griegos, vamos a aprender un poco de griego hoy, por ejemplo, una palabra lindísima que se llama epimeleia. A ver, ¿quién pone ahí lo que significa epimeleia? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hace referencia a ocuparse, cuidarse, estudiarse a uno mismo. Muy lindo, muy bien, exacto. Solicitud de algo y también gobierno de elección, práctica o estudio de sí mismo, la epimeleia. La eudomonía. ¿Qué es la eudomonía? Entonces ellos cuidaban de sí, hablaban del gobierno de sí, pero ¿para qué? Para la eudomonía o la eudomonía. ¿Qué significará? A ver. Felicidad. Muy bien. Entonces, claro, los griegos ya pensaban de que tenemos que llegar a ser felices. Que nuestra estructura vital no está aquí para sufrir, no está para tener una carga, sino para llegar a un carácter en el cual no hay tormenta, no está atormentado el ser. Y por eso aparecen palabras como esta. Ataraxia. A ver, ¿qué significa? Tranquilidad. Exactamente. Entonces la felicidad no es alcanzar cosas, no es tener cosas como ahora en la actualidad nos dicen, ¿no? Que eres feliz si no tienes un iPhone. La ataraxia, en cambio, era tener tranquilidad, la serenidad. Qué genial, o sea, realmente ser hombre en Grecia era alcanzar el más alto grado de eudomonía. Y para alcanzar el alto grado de eudomonía había varios caminos, ¿no? Varios caminos. Yo les hablé, creo que, de Confucio la semana anterior. ¿Fue así o no? No. No, ¿verdad? Entonces ahora he tocado los griegos, pero hubo un pensador en China, que se llamaba Confucio. ¿De acuerdo? Piensen, por favor, ¿cuándo Confucio aparece? ¿Cuándo Confucio aparece? Díganme. ¿En qué época en China aparece Confucio? A ver, cuéntenme un poco. Búsquenlo. En el 551 antes de Cristo. A ver, alguien respondió porque no escuché. Estamos utilizando... 551 antes. Ah, muy bien. Entonces eso es el siglo VI antes de Cristo. Parece el mismo tiempo. En Grecia pasaba algo y también pasaba algo en China. A ver, vamos a ver. Déjenme buscar aquí. Déjenme buscar aquí un mapa antiguo. China y Grecia. ¿No?
Entonces pongamos este, a ver. Si están viendo este mapa azul. Este mapa. Ajá. Sí, dime, campeón. Se te fue el audio. A ver, ¿dónde está ese? El mapa quería yo. Algo me dijiste. Dígame. Muy bien. Sí, sí alcanzan a ver esto, ¿no? Estos son algunos imperios. Sí. Muy bien. Acá está Grecia. No sé si alcanzan a ver mi cursor donde estoy dando la vuelta. Y Confucio está acá, en este otro lado. Oigan, no es como ahora que uno tomaba un avión y en 4 o 5 horas estás atravesando todo esto. Es una cosa loca. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo creo que pasaba que había un ambiente de renovación, había un cambio, había mucha gente pensando en el hombre, ya no desde como un acto de creación, sino como un acto que se puede hacer a sí mismo. Y entonces aparece Confucio. Cuéntenme, ¿qué dice Confucio? A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que ustedes observan de Confucio? ¿Quién es Confucio? ¿De qué habla Confucio? Pónganlo en el chat también, ¿eh? Las enseñanzas se condensan en la buena conducta de la vida. Las máximas virtudes eran la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo, el respeto a los mayores y antepasados. Muchas gracias, Joshua. Muy bien. Leamos también lo que dice Kerly. Fue un importante pensador y educador que vivió a finales del periodo denominado primavera y otoño. Qué interesante, ¿no? O sea, lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta que en el mundo estaba pasando algo en el siglo VI antes de Cristo. Dice Rosita Arroyo también, que siempre está atenta, nos manda un chat y dice: Confucio desarrolló una filosofía política que reflejaba su horror ante la guerra constante que lo rodeaba. Muy bien, Natalie dice: el confucianismo inspiró a sí mismo a otras corrientes de pensamiento como el taoísmo. ¡Qué bueno! Entonces, descubran también qué quiere decir el Tao. ¿De acuerdo? Esa ya es una estructura un poco más espiritual. Confucio habla más bien del comportamiento. Entonces, estaban preocupados del etos, estaban preocupados de qué es lo que sucede, por qué el hombre tiene esta necesidad de comprenderse a sí mismo, ¿no? Y es chéverísimo entender a Confucio, entender a Sócrates, entender a Platón, entender a Aristóteles. Significa que el hombre estaba pensándose. Y yo creo que no ha habido hasta la actualidad, salvo algunas excepciones, de gente tremendamente maravillosa que ha tenido este mundo en el siglo XX. Heidegger, Levinas, algunos pensadores de una altura extraordinaria, pero algunos otros dicen que simplemente repetimos lo que ya dijo Platón, lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Sócrates. Lo de Confucio todavía existe hasta la actualidad. Los chinos siguen muchas de las cosas que Confucio dijo hace muchísimo tiempo. Hoy se llama eso el confucianismo o confucianismo. Pero los chinos lo seguían. Y es el cuidado de las tradiciones, tremendamente conservadores. Nosotros nomás que decimos, no, lo conservador no sirve. Los chinos no, los chinos dicen, hay que conservar la tradición porque en la tradición está el respeto. Interesante, ¿no? Totalmente distinto del mundo occidental en el que vivimos. Pero hay otro pensador también.
Hay otro pensador que se llama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, a ver, búsquenlo. Siddhartha Gautama. Este Siddhartha Gautama aparece también en escena. Si ven el mapa, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde aparece Siddhartha Gautama? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Profesor, mire, esto es lo que acabo de descubrir. Ah, muy bien. En la India. Ajá. ¿Dónde está la India? Aquí, ¿no es cierto? En la India. En la India, este pueblo, este lugar, estos pueblos grandes, son más antiguos incluso que los griegos. La India es mucho más antigua. Yo les podría decir que la India tiene casi unos 4000 años antes de Cristo de antigüedad. ¿Cómo, profesor? Sí. 4000 años antes de Cristo en la India. Y los hindúes pensaban, o tienen hasta ahora ese pensamiento, de que todos venimos del Brahman. El Brahman es eso en Dios que se lo piensa, que se lo pinta barbudo y con muchos brazos y de 3 rostros. Y este hombre emana a toda la humanidad, emana. Y uno de esos emanaciones de Dios es el río Ganges, por ejemplo, ¿no? El río Ganges, aquí en la India, no sé si se puede abrir más, pero es uno de los grandes ríos que va a pasar por la India y uno de los ríos sagrados. Pero pasaron mucho tiempo. ¿Y en qué momento aparece Siddhartha Gautama? A ver, ¿quién me dice la fecha? Ya me dijeron en la India. A ver, chicos. 563. Muy bien. ¿Ese qué siglo sería? Quinto antes de Cristo. 563. El 5 siempre le suben 1 y ahí saben el siglo. Sexto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estamos en el 2000, usted le sube 1 y entonces sabe, es el siglo 21. Así más o menos se calcula. Y en el siglo sexto, algo también pasaba. ¿Qué sucedió? O sea, pasaba acá arriba, pasaba acá, en Grecia, ahora pasa en la India y antes pasaba en China. Algo estaba pasando en el mundo. O sea, Siddhartha Gautama también aparece. ¿Y qué dice Siddhartha Gautama? Cuéntenme. Él habla sobre la teoría del sufrimiento y el no sufrimiento y alcanzar el nirvana, que es la paz interior máxima. Interesante, ¿no? Y cuando hablábamos de la ataraxia, de la tranquilidad, de repente aparece el nirvana. De repente acá también están preguntándose como, ¿cómo alcanzar la no perturbabilidad? ¿Cómo alcanzar el nivel? ¿Y qué es lo que propone Siddhartha Gautama para alcanzar ese nirvana, esa tranquilidad? ¿Qué es lo que propone? Despojarse de todas las cosas materiales y enfocarse en lo espiritual, que es lo que le da la paz al alma. Qué bestialidad, ¿no? Qué increíble. Son lenguajes totalmente distintos a lo que hoy piensa el mundo. Hoy, ¿quién se va a querer despojar de las cosas? Mientras más cosas, mejor, ¿no? En la época de Jesús también él a un joven rico le propuso esto y el joven rico prefirió las riquezas antes que seguirlo. Así es, mira, y bueno, Jesús llega en el siglo V, ¿no? Pero es interesante saber que acá, en este lugar, norte de Arabia, los semitas, aquí había un pequeño pueblo, los judíos. Y los judíos también pensaban que el hombre tenía que ser obediente a Dios. Que Dios les había elegido a ellos para ser su pueblo elegido.
qué interesante, ¿no? Y aparece la figura de Moisés, un hombre que quiere liberar al hombre, que no quiere que sea esclavo. Es una cosa bárbara, chicos. O sea, en ese tiempo había gente pensando sobre el hombre. Sobre el hombre. Y bueno, Cristo llegará y va a ser el culmen, ¿no? O sea, nos va a decir cómo deberíamos vivir. Es increíble, interesantísimo. Pero como estamos en este nivel de antropología, comenzamos a descubrir que el mundo, como estuvo creado en ese tiempo, estaba reflexionando en toda esta zona sobre qué somos, sobre quiénes somos, para qué estamos aquí, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de la vida? ¿Cuál es la finalidad de la existencia? ¿Tenemos que amarnos, querernos unos a otros? ¿Tenemos que ser esclavos? ¿Quiénes pueden ser esclavos? ¿Quiénes no? O sea, era una cosa que uno pensaría y dice, esta gente era tonta, discúlpenme, eran torpes, ¿qué van a saber los antiguos? Y de repente tú te das cuenta y dices, la gente antigua, hace 6 siglos antes de Cristo, ya estaba pensando, y estaba pensando de una manera extraordinaria, tanto que hasta la actualidad está presente. Bueno, ¿cómo les ha parecido la clase de hoy? ¿Cómo se han sentido con esta explicación? Cuéntenme, por favor. De calma, al no preocuparse de ciertas cosas materiales, porque como todo llega, así como dice en la Biblia, que sí, que si las aves que no ciegan ni siembran, reciben cada día su alimento y todo. Entonces, o sea, el fin del todo es llegar a un nivel de paz y, como decía Siddhartha Gautama, o sea, alcanzar el nirvana máximo. Muy bien, María Lorena, te felicito. Buen resumen. Parece que están aprendiendo con estas clases. Eso me causa alegría. ¿O no? Muy aburridas estas clases. ¿Qué dice alguien más? A ver, ¿dónde está el Ciro? Danilo, Doménica, Emerson. En mis 29 años no había escuchado, ¿ya? Y sí, me pareció muy interesante porque uno, o sea, va aprendiendo cada vez más. Profesor, yo tengo una duda. Vale. Mi duda es que si para cada persona existe, es un mundo diferente. Y para cada persona, digamos que tiene un concepto de paz distinto, diferente a lo que nos enseñan o a lo que dicen que realmente es la paz. Por ejemplo, hay personas que tienen trastornos mentales y la paz puede ser una realidad un poco alterada a la nuestra. ¿Qué es la paz? Es una de las preguntas fuertes que se hace la humanidad. Porque, como tú bien dices, depende mucho del aspecto subjetivo y psicológico. Pero estos personajes que hemos estado estudiando un poco, le dicen al hombre, mira, la finalidad del hombre no es conquistar, no es tener grandes territorios, está dentro de ti. O sea, es una sabiduría muy interesante. Lastimosamente, en el mundo actual, ¿sí? Parecería que mientras más tienes, más feliz eres. ¿Por qué? Porque es la concepción en la cual estamos en este momento en el mundo. Por eso hay 2 contraposiciones, ¿no? Ahora, estas personas a veces necesitan, las que tienen trastornos, para estar en paz, en calma, necesitan medicación. Y esto también es fruto de la ciencia, de la reflexión humana, que ha permitido darse cuenta cuáles partes del cerebro son las que se dañan y generan emociones un poco complicadas, ¿no? Entonces se puede hacer medicina para que los neurotransmisores, pues, o se inhiban
o a veces se exigen, porque así funciona pues la sinapsis en el cerebro, ¿no? Pero hace 80 años atrás, mi querido Joshua, no sabíamos todo esto. Entonces a las personas que tenían estos trastornos, estos padecimientos, se les hacía una lobotomía. O sea, se les sacaba parte del cerebro y claro, y quedaban así como medios idos, por supuesto. Y entonces era como una curación, pues no era tal curación. Claro. Entonces, la paz también dependería, o el llegar al ser del humano, el llegar a su punto máximo, por así decirlo, va a depender de cada época, de cada generación, de la sociedad colectiva, lo que nos diga. Claro, así lastimosamente, pero por eso tú tienes que tener la capacidad intelectual, ¿no? Como para ir discerniendo, discriminando. Y una de las cosas lindas que tiene esta universidad es justamente darnos esas herramientas. Mira lo que nos decía la chica que hablaba hace un rato, Kerry, ¿no? Profesor, en los 29 años yo no he escuchado estos temas. 29 años. Discúlpame, no es contra ti, pero ¿qué diablos enseña el sistema? ¿Qué diablos enseña el sistema educativo? Y discúlpenme que sea así, voy a dejar de grabar. Que el megacarro y todo, o sea, cuando un vehículo normal hace lo mismo que el super Lamborghini, que el Maserati, que un Fiat. O sea, lo mismo es. Te llevan a un lugar, que es el sentido del vehículo. Entonces, o sea, bueno, estamos en una realidad tan materialista que las consecuencias se ven, o sea, no puedo asegurar que, por ejemplo, el tema de la pandemia se ve por esto, porque no está comprobado, confirmado, pero el tema es de que, así mismo como es un tema de evolución, así como la Tierra evoluciona, se renueva, es un tema de las personas, evolucionar, pensar, recapacitar, ver qué tenemos. Y en cuanto a lo del tema de los loquitos o enfermos mentales, como decía Joshua, yo tuve la oportunidad de hacer prácticas y estar en esto del Instituto de Neurociencias y conversé con mucha gente que, de hecho, en algún momento pensé una persona que era un enfermero y era un paciente psiquiátrico que me estaba encaminando hacia a otra aula y usted lo veía súper relajado, súper tranquilo, pero para los familiares y X personas él estaba loco. Pero, o sea, por eso digo, la paz es muy distinta para cada persona y a veces las personas se pierden tanto que pierden la realidad de lo que viven para encontrar su propia paz. Y no es que están locos, sino que están en búsqueda de su propia paz. Así es, muy bien. Muy bien, María Lorena. Buenos criterios y es verdad, por ahí va el asunto. ¿Algo más que quiero comentar, Joshua? Sí, en realidad. Sí, habla de eso. Gracias. Yo creo que más que encontrar la paz, están en busca de su propia concepción de la realidad. Sí, es que todo el mundo busca de acuerdo a lo que necesita y de acuerdo a los vacíos, ¿no? Hay algunos que ya han alcanzado cierta paz, pero no han llenado el vacío emocional, por ejemplo. Y ahí depende mucho el sentido y el propósito de la vida, no solamente un aspecto mental. Por eso no hay que psicologizar todo. Esa es una circunstancia que posiblemente hacemos que, te sientes mal, anda al psicólogo. No, el psicólogo puede ser que no tenga la respuesta a tu hambruna espiritual. Puede ser que sea algo del sentido de la existencia. Por eso la filosofía puede ayudar también, ¿no? La filosofía a veces genera crisis. A veces el psicólogo te da paz, pero el filósofo te genera crisis. Y ahí vienen unas contradicciones, porque la vida tampoco es solo paz. Cuando comienzas a pensar, comienzas a darte cuenta de que realmente, discúlpenme, a veces la realidad es una porquería y que nos manipulan de una manera insana, insensata y nos hacen seres desgraciados. ¿Quién va a tener paz cuando se encuentra con eso? Entonces, a veces también la paz es subjetiva, ¿no?
La paz se nos da cuando también tenemos una camita bien rica, tenemos lechecita para dormir en la noche, mamá y papá que nos cuidan y nos pagan la universidad. Y los que no, ¿cómo consiguen paz si no tienen ni siquiera para comer? Entonces, por eso también hay una irreverencia frente a la paz. A la paz se le llama en el mundo de hoy confort, que no se le llama paz. O a la paz se le conoce como la ausencia de guerra, pero la paz no es ausencia de guerra. La paz debería ser una constante como en el universo, pero en el universo, aunque tú ves que hay silencio, que todo como que tuviera un orden, hay caos, hay estrellas que explotan, hay agujeros negros que están llevándose todo. Entonces, en esa paz del universo también hay caos, hay incertidumbre, y así es la vida de un ser humano. Así es la vida de un ser humano, o sea, por dentro hay un fuego. Por eso Jesús tenía unas palabras preciosas, disculpen que les diga eso, ¿no? Pero Jesús mismo dijo, tengo fuego, quiero que la tierra arda. ¿Cómo quisiera que ya se queme? ¿Sí me entienden? No estaba pensando en destruirla. Era ese fuego interior de ese hombre maravilloso y que está en cada uno de nosotros. Porque cuando tú te das cuenta de que las cosas no deben ser así, como nos la han vendido, entonces tú sí comienzas a sentirte que no tienes paz. El Papa Juan Pablo II, cuando vino al Ecuador en 1985, yo era un chiquillo de 7 años, ¿no? Yo no pude estar, pero mis papás fueron. Y una de las cosas que hay en el discurso de este Papa Juan Pablo II es una cosa extraordinaria, que decía, mientras un ecuatoriano no tenga el pan en su mesa, no podemos rezar el Padre Nuestro. Oye, qué duras esas palabras. Qué duras. Porque si no hay solidaridad, si alguien pasa hambre, ¿qué paz tú vas a tener? ¿Qué paz puedes alcanzar, no? Entonces, creo que esta clase nos ayuda a entender muchas cosas, chicos. Realmente, ustedes van a pasar de ser primates a ser Homo sapiens sapiens. Y esto es una cosa que le pasa realmente al mundo, ¿eh? Alguien quería hablar y cuando dijo Joshua, Sí, mister. A ver, Tenía Matthew. una duda si en realidad la paz existe o solo es un simple hecho creado por nosotros para sentirnos confortados en realidad yo pienso eso, que la paz es algo que nosotros creamos o concientizamos para así sentirnos bien en ese momento. A ver, claro que sí, tienes buena tu pregunta. A ver, el tema que estamos trabajando nosotros en la unidad 2 se llama las visiones de hombre en el mundo. Por eso estamos viendo la antigüedad. Luego iremos pasando por otros temas, ¿no? De acuerdo, para quien me preguntó. Y la paz sí puede ser una circunstancia solamente imaginaria. Aquí me hago eco de algo que estaba en los videos. Tenemos un pensamiento abstracto, o sea que podemos imaginar en nuestros cerebros cosas increíbles. Y una de las cosas que podemos imaginarnos, por ejemplo, cuando les digo paz, si yo les digo, a ver, imagínense la paz, ¿cómo sería para cada uno de ustedes? Puede ser que Michelle en su cabeza esté pensando en la playa, en arena blanca, en el agua cristalina que moja sus pies. Para ella sería esa paz. Y tal vez para Salomé Acosta, paz sería estar tal vez en el regazo de su amado, contemplar la luna. Puede ser. O tal vez para Danilo, o para Víctor Alfonso, o para Brian Josué, la paz puede ser que sea estar combatiendo en contra del dominio extranjero, ¿sí? O
zafarse de un estado en el cual tu papá te dice lo que tienes que hacer o tu mamá te dice lo que tienes que hacer. Entonces, claro, ahí aparecen muchos aspectos en los cuales nos imaginamos la paz. La paz, ¿no? Sin embargo, en este planeta, según este libro muy chévere, Homo Deus, que estoy leyendo, ¿no? Bueno, ya lo terminé, pero lo releo cada vez que puedo. En este libro, uno dice ahí que en estos 70 años hemos alcanzado niveles de paz que no teníamos durante el largo periodo de la existencia humana. Ha habido exterminios, ha habido un montón de cosas. Hoy la pandemia nos juega una cosa complicada, una cosa muy, muy dura. Más de ¿cuántos son? 15 millones o algo así, que han muerto ya, ¿no? Entonces es complicado, en un año 15 millones de personas por un virus. Es todo el Ecuador. Entonces sí es un genocidio, ¿no? Sí es un genocidio que nos hace pensar. Bueno, mis queridos chicos, les agradezco mucho. Disfruten el día, la semana.